120 partidos después y 4 temporadas, la historia entre el Real Club Celta y Renato Tapia llega a su fin más o menos de la misma forma en que empezó. Se va gratis, llegó gratis y entre medias deja un camino de luces y sombras que debemos analizar en el día de hoy. ¡Grande Leo! Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. ¡Marcó el Príncipe de las 30 de junio, cuando estoy grabando este vídeo, ha acabado oficialmente el contrato de Renato Tapia. Un Renato Tapia que veremos qué pasa ahora con su futuro. Está viviendo unos meses convulsos, algo de lo que luego hablaremos porque lógicamente creo que ha tenido bastante peso, no solo estos últimos meses, sino esas etapas convulsas en lo extradeportivo del peruano que finalmente, por lo menos en mi opinión, le han acabado afectando demasiado en lo deportivo. Han sido 4 temporadas desde que aquel peruano de 24 o 25 años llegaba del Feyenoord. Yo creo que esa primera temporada podemos diferenciarla de las demás como la gran explosión de este futbolista. Es cierto que en Holanda ya traía buenas referencias de la Eredivisie, pero hombre, llegar a un equipo como el Celta, tener tanta responsabilidad y demostrar un nivel tan alto, creo que nos llegó a sorprender a todos. Renato Tapia llegó y prácticamente desde el primer momento fue titularísimo. Recordamos por aquel entonces con Óscar García Junyent en el banquillo del Celta, y yo creo que ameritaba, ¿no?, todos estos minutos y esta confianza que estaba teniendo. El Celta, bueno, había tenido futbolistas de ese perfil. Fran Beltrán todavía estaba muy por hacer, o Caio Kuzlu, que también era un jugador con muchos claros y oscuros, y llegó Renato Tapia y se comió esa posición. Yo creo que en esa primera temporada, primero ya digo con Óscar García y después sobre todo con Eduardo el Chacho Coudet, hay que darle un sobresaliente a Renato Tapia. Se hablaba de que era un jugador que había llegado gratis y al siguiente año ya se podía ir por 15-20 millones, equipos potentes, incluso de Alemania recuerdo que parecía que podían estar revoloteando sobre el peruano, y finalmente, bueno, continuó su andadura en el Celta de aquella manera, ¿no? Digo que hay que separar mucho los claros y los oscuros de Renato Tapia porque ha sido un jugador capaz de lo mejor y de lo peor. Yo creo que esa primera temporada le vale para coger confianza, para coger galones, en un equipo en el que destacaba, ya digo, hay que recordar esa aciaga o no temporada. La cosa empezó bastante mal y cuando llegó el Chacho Coudet empezó a reflotar el equipo y el Celta se quedó a escasos puntos de incluso disputar competición europea. Creo que era el momento de la ilusión, esa primera etapa también del Chacho Coudet, y como digo, ser un jugador defensivo en este aspecto y brillar tanto como lo hacía Renato Tapia creo que tiene un mérito enorme. A partir de ahí, la segunda temporada no fue como se esperaba por parte del entrenador y muy sobre todo por Renato Tapia. No sé hasta qué punto estas dos cosas tienen correlación, pero ya empezábamos a ver esos grises de Renato que quizás en el Celta molestaban un poquito más. Yo creo que se puede resumir todo, por hacer un inciso en este tema, con unas declaraciones del Chacho Coudet que os voy a poner aquí a continuación. No es una dolencia grave, sí, un llamado de atención, sobre todo para la gente de Perú, porque creo que a mí me tocó llegar acá después de un viaje, o sea, de una jornada de eliminatoria, y me parece que nos hemos encontrado con un jugador al cual lo hemos preparado en gran forma. Creo que Renato se encuentra en un gran nivel físico, en un gran nivel profesional, un gran nivel técnico, y que tenemos la dificultad de que cada vez que va a Perú vuelve tocado. Parece que somos un taller mecánico que se lo arreglamos para que juegue en Perú. Entonces, sí, un toque de atención para el cuidado que necesitamos de nuestros jugadores, porque los preparamos de la mejor manera para que jueguen en su selección, pero también para que jueguen en el club, ¿no es cierto? Parece que somos un taller mecánico. Creo que eso expresaba bastante bien ya no solo el sentimiento del club, sino el sentimiento de gran parte de la afición. Los viajes de Renato con la selección peruana acabaron lastrando mucho esa relación entre Celta y Renato Tapia. Continuas lesiones, volvía fuera de forma, tocado, muchos viajes.
Al final es un jugador con mucho peso en cuanto, bueno, si hablamos en clave internacional, con su selección, y lógicamente pues quería jugarlo todo, pero eso al Celta, ya digo que entre amistosos, copas y estas historias, no le acababa sentando nada bien a Renato Tapia. Esto acabó desembocando en que en ese 4-1-3-2 tan característico del Chacho Coudet, en el que Renato Tapia parecía completamente inamovible en el pivote, porque hay que recordar que a partir de ahí, de Renato para adelante, era todo creación, velocidad, finalización y demás. Jugadores como Franco Cervi, Denis Suárez, Brais Méndez, Yago Aspas. Bueno, Renato Tapia, como digo, tenía esa responsabilidad de ser el enlace entre la defensa y la parte más creativa, pero sin tampoco descuidar sus labores. Esto lo cumplía a las mil maravillas. Las idas y venidas, ya digo, con la selección la acabaron costando, hasta tal punto de que el Chacho Coudet decidió poner en esa posición a Fran Beltrán, y ya en la segunda temporada del argentino en el banquillo vigués, las cosas no acabaron de ser lo mismo que habían sido. Muchas suplencias, apenas minutos, partidos de o directamente no entrar o jugar 5 o 10 minutos por parte de Renato Tapia. Creo que ya no solo el estado físico, sino el nivel también estaba acompañando. Y a partir de aquí, bueno, ha sido difícil volver a ver brillar a Tapia con la camiseta del Celta. A todo esto, que hay que sumarle, ya digo, ya no solo las cosas deportivas como es la selección, sino, bueno, una vida extradeportiva que yo creo que a Tapia en su etapa en Vigo le ha lastrado bastante. Problemas con la mujer, ya sabemos cómo podía ser esa relación. A Renato Tapia de repente le quieren reconocer un hijo no reconocido en Perú con otra mujer. Bueno, estas cosas típicas que lógicamente, por supuesto, acaban desconcentrando a los futbolistas, y ya digo que no sé hasta qué punto esto pudo mermar el plano deportivo en Renato Tapia. La siguiente temporada, con primero el Chacho Coudet y luego Carvajal, acabó siendo prácticamente igual. No acababa de coger rodaje con Coudet, echan a Coudet, llega Carvajal, y a partir de ahí el Beltrán, Gabri Veiga se acaba de asentar completamente. Yo creo que todos veíamos en Renato un jugador más que aprovechable, un jugador que a nada que estuviese inspirado tenía un perfil muy característico que seguramente ayuda, bueno, pues en gran medida a estos equipos, sobre todo que intentan ser más creativos, que intentan ser protagonistas, que descuidan un poquito más sus espaldas, y en ese aspecto yo creo que el papel de Renato podía ser capital. No lo fue, ya digo, en esta temporada previa al centenario. Y ahora llegaban las dudas, ¿no? Creo que esta temporada la podemos saltar un poco por encima. No hay tampoco, ya digo, ni grandes luces ni grandes sombras. Renato estuvo un poco más, digamos, castigado en el ostracismo, pero llega el verano, llega Rafa Benítez, y a partir de aquí yo creo que cambia todo. A Renato se le acaba el contrato. Tenemos que separar aquí dos cosas: la llegada de Rafa Benítez y la política del Celta con estos futbolistas que ultiman su contrato. No llega esa renovación. Es cierto que ya antes y sobre todo después de esta última campaña, el salario que pedía Renato Tapia no era muy acorde a la regularidad que quizás se esperaba de él. Y a partir de ahí pues tenemos el debate. ¿Qué pasa en Casa Celta? Vamos a ver un Radoya, jugadores de este estilo que entran en su último año de contrato y como no renuevan se van a la grada sin jugar. Creo que aquí tuvo bastante mano Rafa Benítez, y también la mala planificación que hicieron el séquito de Luis Campos. El centro del campo estaba bastante mermado, se hablaba de esa posible llegada de Ndidi el último día de mercado, que al final no acabó llegando. Y mi opinión, yo lo que llevo defendiendo todo el año, es que el Celta podría aplicar perfectamente esta política de mandar a la grada a los jugadores que no renuevan, pero un entrenador de peso como es Rafa Benítez se encuentra el panorama, dice: oye, déjate de tonterías, tenemos el centro del campo como lo tenemos, no me vayas a quitar encima otro centrocampista por esta chorrada. Entonces tuvimos un Renato más o menos presente o ausente, eso ya lo dejo para vuestras valoraciones. Y ya no solo por parte del Celta y de Rafa Benítez, creo que habría que hablar aquí también del tema matrimonial de Tapia, pero hay que recordar que Girona y sobre todo Olympique de Lyon estuvieron muy cerca de tentar a Renato Tapia. Vamos a hablar incluso del club francés, posibilidad de jugar competiciones europeas, otra dimensión de club, podemos decir.
y finalmente Renato acabó quedándose en Vigo. Ya digo, no sé hasta qué punto el tema familiar tuvo que ver, ya era pasado el tercer año de contrato. En temas tributarios al Celta, el mismo salario para Tapia le costaba más dinero por el hecho de futbolista extranjero que ya lleva muchos años en España, un poco de ingeniería financiera, y encaraba, como digo, su último año de contrato. La expectativa yo creo que era más bien justita, porque ya veíamos viendo que quizás la regularidad de Tapia no sabemos si estaba en un momento valle o que su pico ya había llegado en su primera temporada en el Celta y a partir de aquí todo era estabilizarse a la baja. Bueno, pues con el entrenador, con Rafa Benítez, vimos muchas cosas de Renato Tapia, tanto buenas como malas, aunque también le costó asentarse en la titularidad una completa barbaridad. El primer partido, ya rozando el mes de diciembre, que juega titular, recordemos, frente al Girona. Al partido siguiente vuelve a jugar como titular, dejando un buen nivel en ambos partidos, hay que decirlo, pero contra el Sevilla, amigos, minuto 65, muchos lo recordaréis, se le va la pinza, pega una patada criminal y se va a la calle. Es muy difícil seguramente cuando estás ganando confianza, galones y sobre todo minutos, encontrarte con una expulsión de este calibre. Parecía que le podía costar más caro al peruano, pero oye, volvió, regresó a la titularidad con confianza, se lo devolvió Rafa Benítez y creo que a partir de aquí volvemos a hablar del segundo claro de la etapa de Renato Tapia en el Celta. Y es que desde principios del mes de diciembre hasta prácticamente el final de la temporada se habrá perdido fuera de la titularidad, podemos contar 4 o 5 partidos no más. Ha sido seguramente ese resurgir que tanto esperábamos nosotros de Tapia y el propio Tapia del mismo. Hay que tener en cuenta, amigo, que se te acaba el contrato y tienes que dar una buena imagen para que el año que viene alguien te ponga una buena ficha encima de la mesa, y finalmente lo consiguió. Yo creo que en la segunda parte de la temporada podemos calificar a Tapia el tiempo que ha estado como el segundo, tercer, cuarto mejor futbolista que ha tenido el Celta, ya digo, separando la segunda mitad de esta temporada del centenario, y ha acabado siendo realmente un futbolista clave para la permanencia. Yo así lo considero. Adelante las cosas no iban demasiado bien, por lo menos hasta la llegada de Claudio Giraldez, pero es que atrás, quitando ese primer buen tramo de Carl Starfelt, los centrales, bueno, Carlos Domínguez hizo un poco lo que pudo, pero entre el sueco y Unai Núñez, la verdad es que no fue la mejor temporada en cuanto a lo defensivo, ya digo. ¿Qué tenemos aquí? Un Renato Tapia que jugó como pivote, que jugó como segundo centrocampista, que jugó incluso como central y que jugó, yo creo que esto es muestra clara de lo que simbolizaba Renato Tapia en un vestuario agonizante como era el de Real Cruz Celta, jugó con el brazalete de capitán. Creo que, ya digo, esto es un dato claro de los galones que tenía Renato Tapia, ya no solo en el verde, sino en lo que es la estructura del club. Y en este último tramo de temporada, ya digo, con salida de balón en el puesto de central, intercambiándose posiciones con Jailson en el centro del campo. Bueno, un Renato Tapia que volvía a ser lo que todos queríamos ver de él. Los equipos ya parecía que empezaban a revolotear por encima del peruano. Aparecía sobre todo muy fuerte la opción del Girona Fútbol Club, que lógicamente es un proyecto muy difícil de rechazar, sobre todo si le hace falta un jugador de esas características. Y con Claudio Giraldez acabó otra vez de perder protagonismo. Creo que esto ya, bueno, en el último partido, en ese pequeño discurso en la grada de animación con el megáfono, él mismo decía que no era una despedida, pero creo que todo el mundo ya entendía que se estaba despidiendo de la gente, despidiendo de la afición. Y a partir de aquí, bueno, un verano de vamos a ver si somos capaces de retenerlo, si suena la flauta, si se le ablanda el corazoncito y se quiere quedar en Vigo, si no llegan muchas ofertas. Finalmente, 30 de junio se acaba el contrato y el Celta se despide de Renato Tapia. Un Renato Tapia que, amigos, ha sido todo lo que queráis, para lo malo, pero para lo bueno yo creo que hay que destacarle como un jugador que ha sabido sacar lo mejor de sí cuando el Celta en muchas ocasiones más lo necesitaba, porque habría que ver cómo estaba este equipo sin, sobre todo, su rigor defensivo en ese cierto tramo de la temporada antes de la llegada de Claudio Giraldez. Y a partir de aquí veremos qué pasa con él. El destino, bueno, solo él lo sabrá. Habrá que ver con qué club firma a partir de esta temporada, porque ahora mismo se encuentra también en una situación complicada. Se le acababa el contrato con el Celta, no tenía, vamos a decir, seguro médico, algo que le cubriera por una posible lesión,
y la Federación Peruana, en vez de dárselo, bueno, pues ha decidido que no, que eso no eran sus competencias, a lo que Renato Tapia ha respondido prescindiendo de ir con su selección con Perú a la Copa América. Creo que esto, sinceramente, es un síntoma bastante grande de lo que está pasando Tapia en lo personal. También saca un comunicado, bueno, pues oficializando de alguna manera que ya no está en esa relación con su mujer. Seguramente sean unos meses convulsos. Y ya digo, por hacer un poco un balance general, en el Celta ha sido un poco esto de un futbolista con muchas cualidades, pero con una cabeza un poquito más descuidada. Llegó gratis, a mí me parecía muy inocente que con el rendimiento que dio el Celta lo fuese a dejar ir gratis, pero visto lo visto, creo que era el fin de ciclo que debía ser. De la misma forma que llega, se marcha, jugador más que amortizado, por supuesto. Creo que deja buen recuerdo en Vigo, más allá de, ya digo, esas faltas de concentración en algún tramo, y que realmente en estas 4 temporadas hemos visto un futbolista implicado, un futbolista con algunas declaraciones un poquito tribuneras, hablando de la lucha, Galicia y todas estas historias. Y yo por lo menos me quedo con un buen sabor de boca de Renato Tapia. Me queda esa espinita de no haber podido sacar dinero por él, porque en otras temporadas creo que hubiera sido un buen montante de dinero. Pero también es cierto que de esta manera el Celta se libra de una masa salarial que ocupaba Renato Tapia bastante importante y que también veremos cómo sustituye en este mercado. Ha sido un poco una chapa hasta aquí esto. Si habéis llegado hasta aquí, dadle like, comentad qué os ha parecido las 4 temporadas de Renato Tapia en Casa Celta. Yo ya digo que me prefiero quedarme con lo bueno cuando los momentos han sido buenos. No es que han sido buenos, es que han sido muy buenos, y esos jugadores incluso te entran por los ojos, porque, hombre, un equipo con tanto caos, que alguien ponga esa batuta para volver un poquito a la normalidad, siempre es bonito de ver. Veremos qué hace el Celta, ya digo, con esta masa salarial para ocupar esta posición. Queda un verano largo, las salidas no están siendo todo lo rápidas que yo pensaba. Ya podemos contar esta primera, que es la de Renato Tapia, y a partir de ahora pues solo queda desearle suerte allí donde vaya, que parece ser que no va a ir demasiado lejos. Nada más, ya digo, suscribiros, dadle like, comentad todo eso, y nos vemos en otro vídeo, análisis, reflexión o lo que vaya surgiendo.